Salve amantes de la historia. En el día de hoy vamos a hablar un poco de algún aspecto de la vida social romana que normalmente no sale en los libros de historia, pero que al mismo tiempo es algo muy importante, y es los valores de la aristocracia romana. Cuando hablamos de la vida política en el Senado, lo que normalmente nos viene, a la cabeza son los distintos conflictos y discusiones entre los optimates, los populares, todas las trifulcas que había con los tribunos de la plebe y el pueblo que a veces se sublevaba y obligaba a los senadores a adoptar algunas de sus políticas. Pero nunca nos preguntamos por qué. ¿Por qué había generales, había aristócratas que estaban desesperados para llegar al poder, desesperados para obtener la gloria militar, para obtener las más altas magistraturas? Y no siempre es una cuestión de orgullo político, sino que hay un aspecto mucho más profundo en todo ese mundo político romano. Por ese motivo, en este programa vamos a hablar un poco de qué movía a los jóvenes aristócratas romanos cuando empezaban a hacer sus primeros, pinitos en la política romana. ¿Qué les motivaba? ¿Qué los empujaba a hacer acciones a veces temerarias con el objetivo de llegar lo más lejos posible? En la hora de tratar la estructuración y el reparto del poder en Roma, y más teniendo en cuenta las circunstancias de este vídeo, se hace casi obligatorio citar un fragmento de la historia de Roma de Polibio, donde hace una curiosa descripción de la constitución, o en griego politeía, de Roma. Y dice así: nadie, ni aun los naturales del país, podrían decir con seguridad si el régimen romano era, en líneas generales, aristocrático, democrático o monárquico. Esta confusión es lógica, pues si atendiésemos a las atribuciones de los cónsules, la impresión sería la de un régimen perfectamente monárquico y regio. Si atendemos a las del Senado, a la de uno aristocrático. Y si fuesen las atribuciones del pueblo las que se considerasen, claramente podría tratarse de uno democrático. En frente a los sistemas constitucionales más simples, de los cuales habla Polibio, estamos hablando de la realeza, la aristocracia y la democracia, el sistema romano era, tal y como nos cuenta este mismo autor, mixto. Según él, gracias a la interacción entre los tres elementos y a su mutuo equilibrio, el Estado romano disfrutaba de una firmeza y solidez sin precedentes ni iguales en el Mediterráneo. Aún así, el objetivo de Polibio no era solo hacer mención de la robustez del sistema romano, sino que también presenta su capacidad por autorregularse. En este caso, Polibio nos dice esto: en el momento en que alguna de las partes comienza a expandirse, a buscar querellas y a causar miedo encima de lo debido, no se registra expansión ni arrogancia ninguna de ellas. Todas efectivamente se mantienen dentro de los límites existentes, unas al ser su carrera frenada, otras porque antes de empezarla ya temían la oposición del otro lado. Así, el conjunto del pueblo romano se proporciona la legitimidad política mutuamente. De hecho, la constitución política de Roma tiene la capacidad de modelar la conducta y el carácter de los romanos, y Polibio, al describir este sistema, intenta explicar a sus compatriotas la idiosincrasia del pueblo que ha conseguido establecer su hegemonía en el Mediterráneo. Tenemos que tener en cuenta que toda la obra de Polibio ya está centrada en eso, en explicar a los griegos el por qué los romanos han triunfado a estos niveles estratosféricos. Aún así, la visión del autor griego tan solo consigue rasgar un poco la superficie de un tema que era muchísimo más complejo, la naturaleza del cual ha sido objeto de un intensísimo debate académico, puesto que se hace prácticamente imposible incluir el sistema republicano en una categoría clara. No lo hizo Polibio y no lo va a hacer nadie. En este sistema encontramos claramente características de un sistema democrático antiguo, puesto que los ciudadanos votaban en las asambleas de magistrados, las leyes, los tratados de paz y las declaraciones de guerra. Ahora bien, las limitaciones del sistema democrático son del mismo modo evidentes, pues una vez la república se extendió territorialmente, se hizo imposible por algunos ciudadanos recorrer centenares o miles de kilómetros para asistir a las votaciones. Hay muchísima gente, que no se lo podía permitir. En este hecho, junto con también la disposición desigual del poder de decisión a favor de los poderosos y ricos en el seno de los comitia genturiata, en los comicios, limitaba en gran medida que ninguna iniciativa popular que pusiera en riesgo la preponderancia de la nobleza llegase a ningún lugar.
Esta nobleza no era tan antigua como sus miembros intentaban demostrar durante la República Media. Después de un siglo y medio de luchas políticas y sociales, la élite plebeya, constituida por grandes propietarios, gente con muchísimo dinero, consiguió de un patriciado debilitado por la división del imperium, del poder, varias prerrogativas, varios privilegios mediante las leyes licinio-sextianas del año 367 a.C. y la ley Ogulnia del año 300 a.C. Un hecho que provocó la creación de una nueva clase dirigente que ya no era simplemente patricia, sino que era patricio plebeya. Este grupo constituyó rápidamente una nueva aristocracia que dirigió el destino de la República Romana durante 3 siglos. Aún con su preeminencia social, política y económica, esta nueva élite necesitaba establecer una identidad colectiva porque es algo que había sido creado desde cero, y lo hizo mediante la adopción de nuevos códigos sociales o sistemas de valores destinados a asegurar este prestigio y esta preeminencia en el seno de la sociedad romana, y además justificar así su monopolio de las magistraturas del Estado, porque no nos engañemos, el pueblo en sí, la gente de a pie, no llegaba a lo más alto de la política. Ahora pasemos a un ejemplo de autopromoción y memoria en la sociedad romana, es decir, un lugar donde estos aristócratas que necesitaban esta justificación para acceder al poder podían, publicitarse en frente de la gente. Este caso sería, por ejemplo, los funerales. Gracias a algunos autores antiguos, especialmente a Polibio, del cual ya hemos hablado, conocemos todos los pasos que se seguían desde la muerte de un aristócrata ilustre hasta la disposición de sus restos, en un complejo proceso destinado tanto a honrar el recuerdo como también vanagloriarse de los méritos del difunto. En esencia, el funeral de un aristócrata, esto estamos hablando solamente de la gente rica y poderosa, este tipo de funerales eran los mismos que el resto de los romanos, pero tenían un impacto social más grande, puesto que, como Polibio nos indica, el que tendría que ser un asunto privado se convertía en clarísimamente público. Contradictoriamente, mientras que la ceremonia parece pública, la memoria de Roma se privatiza. En el transcurso de la pompa funebris, en latín, es decir, la procesión funeraria, cualquier miembro de su familia que hubiera formado parte, como nos cuenta Plinio, volvía a la vida, mediante actores que llevaban sus máscaras y a través del relato de sus proezas, de sus hazañas, durante la laudatio. La laudatio era un discurso en el cual los herederos del muerto, que cantaban todos los méritos del difunto. De este modo, el paso de la comitiva fúnebre por los espacios que habían marcado la trayectoria política del difunto los convertía momentáneamente en lugares dedicados a la autorrepresentación tanto de este como de su familia, tanto antepasados como descendientes. En este contexto, el surgimiento de una nueva nobilitas, una nueva nobleza patricio-plebeya a partir de la segunda mitad del siglo IV a.C., encontró en la nueva arquitectura de la ciudad, especialmente en la reestructuración del Foro de Roma, unos espacios adaptados a la nueva dignidad que estaban intentando adquirir para justificar su preeminencia en la sociedad. En este ritual funerario, la aristocracia se presentaba como el pilar de la sociedad romana, la encarnación del mos maiorum, las tradiciones de los antepasados, y la única que podía disfrutar de la inmortalidad cívica que proporcionaba la fama, es decir, que su nombre pasaría a la historia por sus hazañas, contrariamente a lo que pasaría con los plebeyos cuyos nombres se olvidarían para siempre. Por el resto, solo les quedaba, como ya hemos comentado, el olvido después de la muerte, o peor todavía, la damnatio memoria, es decir, la censura de su memoria. De este modo, la aristocracia se tomaba el derecho de decidir quién podía pasar a la posteridad, y se servía de estos ejemplos para fundamentar la primacía política de sus descendientes. Era un sistema que se engrasaba a sí mismo. Aún así, la plebe no se resignó a ese papel pasivo, sino que en ciertas ocasiones actuaron para honrar a los seres muertos, es decir, los estadistas conocidos como populares, como por ejemplo Tiberio y Cayo Graco, Clodio o César, que habían sido repudiados y asesinados por los suyos
los patricios, por su tendencia a favorecer o buscar el apoyo de las clases más bajas. Pero ahora que hemos visto ya un poco cómo funcionaba esa especie de publicitación de la importancia de la nobleza romana, vamos a ver un poco cómo funcionaba, cuáles eran los valores de la aristocracia romana. La sociedad en general, pero especialmente la nobilitas, creía firmemente en una serie de valores que estructuraban tanto la vida político-militar como la social, estableciendo así una serie de requisitos que todo buen patricio tenía que dominar para honrar el legado de sus antepasados, como para también forjarse un futuro para sí mismo. Se trataba de un grupo social y político que se definía por principios hereditarios colectivos, pero también por los méritos y las virtudes individuales que permitían a sus miembros acceder a las magistraturas curules, es decir, a ser cónsul, por ejemplo. Polibio, intentando explicar al lector la resistencia romana hacia los victoriosos cartagineses, explica que los jóvenes se veían estimulados a darlo todo en la defensa de los intereses comunes, puesto que así conseguirían la gloria que acompaña los hombres victoriosos. Aún así, Polibio no termina de ver la relación entre el coraje, los cargos públicos y el honor, puesto que no tiene en cuenta la carrera política como un elemento indispensable para el éxito de los hombres de mérito. Aquellos que mostraban una valentía excepcional eran los que se consideraban capaces de ejercer las más altas magistraturas republicanas, y es solo entonces cuando podían obtener las grandes victorias militares que se elogiarían en su laudatio póstuma. A continuación, veremos un poco cuáles eran los valores aristocráticos más importantes. Para empezar, tenemos la virtus, la virtud. Este término se podría traducir como coraje o valentía, pero en el contexto sociocultural romano tenía sin duda un significado más complejo y amplio que para nosotros no tiene una traducción directa. De todos modos, su sentido en la República Media era claramente marcial. De hecho, Marte era un sinónimo de virtus, del mismo modo que soportar las dificultades en combate, incluyendo la muerte. Morir en un acto de virtus, de virtud, significaba, por un hombre, pasar a la memoria colectiva de sus camaradas y su familia, que sin duda incluiría ese hecho en su laudatio funeraria. Se trataba de un concepto muy popular y conocido por los romanos, y tenemos noticia de la mano de varios autores. Por ejemplo, el ya demasiado conocido en este vídeo Polibio indica que la virtus era el elemento del carácter más importante para la vida pública de cada país, pero especialmente en Roma. Cornelio Nepote decía que el pueblo romano había superado el resto de pueblos en virtus. Y Cicerón describe la virtud como propia del guerrero y la semilla de los romanos. No había así ninguna duda entre que los romanos de este periodo sobre la interpretación de ese concepto, puesto que aparte de los previamente citados, por ejemplo, Livio Andrónico, Catón, Plutarco, Plauto, Enio, Lucidio y Acio, entre otros, hacen mención en más de una ocasión de este concepto de virtus, es decir, era algo muy popular y muy conocido a lo largo de los siglos. Los siguientes valores serían, por ejemplo, la dignitas o la auctoritas, que son dos que los podemos considerar como diferentes pero muy relacionados. La clase aristocrática, y especialmente en el seno del Senado, una institución que Símaco lo cualifica como la mejor parte de la raza humana, estaba muy jerarquizada y por tanto tenía que establecer un sistema de valores que estableciera rangos entre iguales. A menudo el orden de intervención en el Senado se establecía por edad, y en la mayoría de las ocasiones los miembros más jóvenes no terminaban teniendo un turno de palabra, puesto que solo aquellos que hubieran llegado a las más altas magistraturas, los principes civitatis, podían dar a la República el beneficio de su sabiduría. Estos eran los hombres que por su servicio en la República habían obtenido el mayor prestigio o dignitas, y el consejo de los cuales estaba apoyado por una gran autoridad, que sería la auctoritas. La autoridad era fundamental en el Senado, puesto que funcionaba como una garantía que el consejo de un senador, el auctor, sería beneficioso. De este modo, la dignitas actuaba como un elemento diferenciador, incluso en algunos casos más allá de la ley, y se obtenía ejerciendo magistraturas políticas, militares o religiosas. Otro elemento que quizá no es un valor, pero que también era un puntal de la política romana, es la oratoria.
A menudo en el contexto de la política, esta se fundamentaba en la comunicación regular entre los senadores y el pueblo, en la forma de discursos públicos, que se fueron sofisticando con el paso del tiempo hasta conseguir ser, en muchos casos, una articulación de formas retóricas que ya en su época eran motivo de sátira. La capacidad para convencer a una audiencia era importante por un aristócrata, del mismo modo que lo es hoy en día, que era animado desde joven a intervenir públicamente, ya fuera como político, abogado o acusador en un proceso judicial. Como apunta cínicamente Quintiliano, la tarea del orador era alejar las mentes del jurado de la contemplación de la verdad, algo que incluso hoy en día pues podemos identificarnos. La competición llegó durante el siglo II a.C. a tal nivel que, tal como Juvenal nos deja ver, ya no era suficiente tener un discurso firme y directo como Catón, sino que a través de los profesores de retórica y tratadistas griegos se produjo una sofisticación tal que solo podían tener éxito en política por los canales habituales, aquellos las familias de los cuales se hubieran podido permitir una formación de altísimo nivel. El último valor romano del cual quizá podríamos hablar es el onos o honor, que por los romanos este término estaba estrechamente ligada con la virtus, la virtud, que significaba tanto honor como también la magistratura pública. Una sinonimia que tiene sentido si tenemos en cuenta que el ejercicio de las magistraturas era la fuente principal del honor. Por relación directa, una magistratura era un honor y un honor era una magistratura. Del mismo modo que con la dignitas y la auctoritas, el onos tenía también su función de establecer una jerarquía interna dentro del Senado, siendo el máximo onos el consulado, pero también quedaba influido por las relaciones clientelares, que aumentaban el prestigio del patrón. La colegialidad permitía al máximo de aristócratas acceder a esos honores para obtener prestigio y reconocimiento social, pero la competición por este honor era dura y a menudo despiadada. La presión para superar los antepasados, junto con un constante adoctrinamiento al respecto, hacía que los jóvenes se sintieran inflamados en presencia de las imágenes, las esculturas de sus familiares. Algo que incluso Salustio nos dice así: he escuchado a menudo que Quinto Fabio Máximo y Publio Cornelio Escipión el africano y otros hombres decían que, al mirar las imágenes de sus antepasados, su espíritu era empujado apasionadamente hacia la virtud. El honor romano requería determinación, voluntad y energía, tanto por las mujeres como por los hombres, a pesar de que se esperaban diferentes comportamientos dependiendo de qué género formaran parte. Habiendo ya visto la cantidad de valores que marcaban la aristocracia de la República Media y la complejidad de las formas de interacción, tanto interna como externa de las élites, uno no puede hacer más que plantearse una pregunta: ¿cómo era el aristócrata perfecto para los romanos? La respuesta la tenemos, a modo un poco orientativo, en la noticia que nos da Plinio el Viejo de la Laudatio de Lucio Cecilio Metelo, cónsul en el 251 y el 247 a.C., y nos dice así: ser el guerrero ideal, el mejor orador, el general más fuerte, ejercer altos cargos civiles y militares, tener una gran sagacidad, liderazgo, grandes intereses económicos, tener muchos hijos y tener una gran reputación en la ciudad. A pesar de que la mayoría de los hijos de los aristócratas nunca llegarían a ese nivel de perfección, la hegemonía cultural de la clase senatorial permitía a las élites mantener su rol predominante y el equilibrio de las fuerzas en la política republicana. En este sentido, es especialmente indicado hacer mención del análisis de Nathan Rosenstein. Según su punto de vista, el sistema de valores aristocrático servía tanto para limitar la competición como para fomentarla. Considerando que el ejercicio de las magistraturas públicas, especialmente el consulado, era fundamental para obtener la gloria y la fama, la reelección en el cargo podía generar resentimiento y división en el seno de la aristocracia, de forma que la ley y la costumbre limitaban el ejercicio de magistraturas de manera sucesiva. El objetivo de este sistema, al margen de aliviar las tensiones, era evitar que un individuo o un grupo dominara los altos cargos de la República y acumulara suficiente prestigio y poder como para tener el poder absoluto. Los romanos tenían miedo o tenían un odio profundo a la idea de rey, así que cualquier personaje que
pusiera en riesgo esa colegialidad de los cargos de la República, pues era un objetivo directo para, digamos, destruirlo. Ahora bien, como indica Cicerón, por naturaleza tenemos hambre y anhelamos el honor, y una vez hemos visto ni que sea una parte de su brillantez, no hay nada que no estemos preparados para soportar y sufrir para obtenerlo. Una vez habían ya conseguido el cargo, los aristócratas tenían tan solo un año para distinguirse como líderes victoriosos, de forma que tenían que gestionar la res pública de forma impresionante y rápida, puesto que de lo contrario, el prestigio final recaería en su sucesor en el cargo. Esto, lejos de ser un perjuicio, a menudo era beneficioso por la República, que así no tenía que mantener económicamente sus gobernantes, puesto que eran voluntarios que realizaban su tarea para obtener valores inmateriales como el prestigio o la gloria. Aún así, el juego de influencias en el seno de la política romana requería una gran cantidad de dinero, y la forma más rápida de conseguirlo era en forma de botín mediante las acciones militares. La riqueza suponía un dilema por los dirigentes romanos, puesto que sus efectos corrosivos respecto al sistema de valores aristocráticos eran evidentes, pero al mismo tiempo la búsqueda de beneficios económicos podía subvertir el ideal de servicio público voluntario. El éxito de la guerra estaba estrechamente ligado al éxito político, y los éxitos militares ayudaban muchísimo a ascender en el cursus honorum. Cualquier joven aristócrata romano que quisiera llegar a las más altas magistraturas tenía que demostrar la capacidad en la guerra, y el mejor servicio que podía hacer en la República era derrotar enemigos externos. La mayoría de los hombres que entrenaban y dirigían los ejércitos de la República y conquistaban nuevos territorios lo hacían con la esperanza de obtener beneficios personales y políticos con una victoria absoluta. Las guerras exteriores contribuían a la seguridad y a la riqueza del Estado, pero el inicio de nuevos conflictos de la mano de comandantes demasiado ambiciosos y deseosos de botín tenía que ser frenado en algunos casos. Aún así, el sistema sabía recompensar a aquellos que llevaban la gloria militar en la República, a menudo en la forma de triunfo. A partir del momento en que Roma fue enfrentándose con rivales cada vez más ricos y distantes, especialmente hacia Oriente, los generales volvían con riquezas más grandes y botines más exóticos, de forma que tenían muchísimo a mostrar a sus ciudadanos. Así, los romanos de la República sabían celebrar unas victorias militares que pasarían a la historia, pero era una celebración breve, condicional y potencialmente peligrosa, puesto que la victoria era una prueba del carácter sobrehumano y la potencia del general, pero al mismo tiempo era un elogio demasiado continuado que podría hacer peligrar un precario equilibrio en que se situaba el gobierno de Roma. Aún así se permitían actos de puro orgullo por el general, como su aclamación como imperator por parte de las tropas. Recordamos, imperator en la República significa un general victorioso, no un emperador. Esta proclamación de alguna manera ayudaba a alejar las pretensiones de gloria del general victorioso y situaba la responsabilidad de este acto de orgullo en la tropa. Esta regulación del orgullo y la apropiación de la riqueza no siempre funcionaba, eso está claro, y la acumulación de poder adquisitivo por parte de algunos comandantes victoriosos y su capitalización de éxitos militares en beneficio propio llevará a la República, como bien sabéis, a entrar en el siglo I a.C. con un sistema aristocrático y político condenado al fracaso, marcado por homines novi, es decir, hombres nuevos, como Cayo Mario o Cicerón, o aristócratas frustrados y reaccionarios como Catelina. Ahora, tenemos el qué, tenemos el cuándo, tenemos el por qué, pero nos falta otra grandísima pregunta, que es el dónde. ¿Dónde se llevaba a cabo esa, exposición de estos valores aristocráticos? Bueno, eso está muy claro, es Roma, y Roma es una ciudad. En una sociedad sin medios de comunicación de masas como la romana, para tener un reconocimiento público, un aristócrata tenía que hacerse ver constantemente por sus conciudadanos y convencerlos de su idoneidad como candidato a un honor o magistratura. Así, el prestigio de las élites tenía que ser potenciado por varios espectáculos, ceremonias religiosas o rituales de vida pública romana.
Este, como los previamente mencionados funerales, servían para ejercer una ostentación o una autoglorificación personal y familiar, y la carga emocional implícita en estos rituales los hacía vehículos naturales por la expresión popular de luto o protesta. Los hacía representantes del sentimiento popular. Otros de los actos de exhibición política y pública era la contio, el momento de encuentro entre el aristócrata y la masa plebeya, en el cual los miembros de la clase dominante se dirigían al pueblo en una comunicación unidireccional, es decir, ellos hablaban y el pueblo escucha. No hay un diálogo. La localización y el desarrollo de los discursos públicos no se podían controlar en última instancia, pero al mismo tiempo la posibilidad de controlar el debate y sus efectos políticos era una ambición constante de estos magistrados y se preparaban concienzudamente. La ciudad no era un escenario pasivo de la política y la autopromoción de la aristocracia, sino que jugaba un papel clave en cualquier acto que comportara una aparición pública de las élites. Todos los edificios públicos tenían su lugar en la memoria colectiva, ya fuera por los valores que encarnaban, religiosos o por haber sido el escenario de un hecho remarcable. Existían incluso templos, y por lo tanto culto, dedicados a los valores aristocráticos como la virtus o el honors. Mientras que en la República inicial la arquitectura reforzó el poder de los aristócratas en un contexto de fuertes conflictos con los plebeyos, durante la República Media el uso de la arquitectura y los espacios de memoria colectiva se inclinará más a apoyar los discursos propios en el seno de la política senatorial, más que a reforzar el poder en sí. Así las pompas fúnebres, las marchas fúnebres, transitaban por los espacios que habían marcado la vida y los éxitos del difunto, mientras que los oradores se situaban cerca de los rostra, es decir, los mascarones de proa de los barcos vencidos, situados en el foro de Roma con sus mejores galas para revestir de auctoritas sus proclamas políticas. Finalmente el triunfo terminaba en las escaleras del templo de Júpiter Óptimo Máximo, cerrando así la expedición militar que había empezado al mismo lugar con sacrificios propiciatorios, esta vez en agradecimiento a la ayuda prestada por los dioses. Pero bueno, hagamos una pequeña recapitulación. Desde su consolidación hacia el siglo IV a.C., la nueva aristocracia buscó el monopolio del escenario político a pesar de las concesiones que se habían realizado a los plebeyos a raíz de los conflictos entre patricios y plebeyos durante el siglo V a.C. Uno de los canales para transmitir la idea de superioridad moral fue la articulación o el perfeccionamiento de un sistema de valores que separaban claramente la élite del pueblo, según el cual la aspiración máxima de los primeros, de la élite, era servir la res pública, la cosa pública, mientras que la de los últimos, la del pueblo, era confiar en la preparación y la sagacidad de sus líderes a través del voto en asamblea. De este modo, la separación ya no solo se evidenciaba en la riqueza material o la capacidad de movilizar contingentes armados de tropas, sino en una superioridad moral que desacreditaba cualquier intento de pedir más poder por parte de la plebe, del pueblo. Ahora bien, mantener ese estatus de preeminencia política y moral y asociar la aristocracia con el ejercicio del poder requería una exhibición constante que durante la República adquirió muchas formas diferentes. La muerte de un personaje ilustre de la élite proporcionaba una gran oportunidad a su familia de exhibir su contribución al éxito de Roma, no solo de la mano del difunto, sino también de sus antepasados. Así, la memoria de las grandes familias senatoriales acontecía o se convertía en la memoria colectiva del conjunto de los romanos y creaba un vínculo indisoluble entre la nobilitas, la nobleza y el gobierno de la república. Teniendo en cuenta así que no había que esperar un desafío al poder de la clase senatorial por parte del pueblo, este solo podía venir desde el interior de la misma. La articulación política y organizativa de la República facilitaba la participación voluntaria de nobles con una genuina voluntad de servicio público, pero al mismo tiempo generaba una gran presión entre estos para conseguir las más altas magistraturas, puesto que a medida que se ascendía por el cursus honorum, la cantidad de plazas libres se reducía proporcionalmente.
La necesidad de obtener gloria y renombre hacía imperativo, pues, obtener reconocimiento público, y la autopromoción era, junto con las proezas militares, la mejor opción. Así el candidato se dirigía a sus potenciales votantes con preparadísimos discursos en localizaciones con una carga histórica o moral que potenciaran su autoridad y también lo que estaba diciendo. Del mismo modo, desde jóvenes, los nobles eran empujados a dar muestras de virtud en combate a través del ejemplo de sus antepasados, una valentía que posteriormente serviría como argumento para presentarse a candidato a una magistratura con el apoyo económico del botín convenientemente obtenido en campaña. Pero bueno, ahora ya sí, os prometo que está terminando la cosa. Una vez analizados todos los aspectos mencionados en este vídeo, resulta evidente, y os parecerá evidente, que la aristocracia romana marcó claramente el devenir de la república, y que aspectos como la diplomacia mediterránea o la expansión territorial futura, de la cual ya hemos ido hablando en este canal, no se entienden sin tener en cuenta la ethos, digamos, el modo de proceder que empujaba a todos los nobles a superar, o como mínimo a igualar, las gestas de sus antepasados. De este modo, y de forma anual, Roma entraba en conflicto con algunos de sus vecinos, inicialmente itálicos, de la península itálica, y posteriormente mediterráneos. La milagrosa, entre comillas, expansión de una modesta ciudad del Lacio hasta obtener la hegemonía del Mediterráneo, encuentra una de las explicaciones en la ambición, en ocasiones desmesurada, de generaciones de aristócratas que buscaban seguidamente gloria y renombre para cumplir los requisitos exigidos por su propio grupo social, unas necesidades que fueron monopolizadas, pero no eliminadas, por los emperadores que sucedieron la República. Así pues, parece razonable pensar que como mínimo una parte de la historia de la aristocracia es efectivamente la historia de la Roma republicana. Por si os interesa, en vídeos posteriores hablaremos un poco de esta expansión republicana, pero no de los hechos que marcaron, digamos, el devenir expansivo de la república, sino en el porqué y en el cómo, que creo que es algo que quizá caracteriza más este canal y que también creo que os va a interesar más que, digamos, la obviedad de las conquistas y de las diferentes guerras, de las cuales también podemos hablar un día. Pues bien, tanto vosotros como yo iremos a hacer otras cosas, pero antes os quisiera pedir que en comentarios me dejarais vuestras opiniones de estos vídeos que quizás son un poco menos ortodoxos, pero que yo creo que son interesantes, más de el por qué que no el qué en sí, de aspectos de la historia que quizás son más conocidos. Me decís qué os parece y si os interesa ya tengo otro preparado sobre, como ya os he comentado, el porqué de la expansión romana en la República. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.